El término equilibrio macroeconómico es una definición que tal vez suene familiar para algunos, pero completamente desconocido para otros. Este es un término que nos afecta a todos y en el cual estamos incluidos todos. El equilibrio macroeconómico es un concepto propio de la macroeconomía, en el que el mercado presenta una igualdad entre la demanda agregada y la oferta agregada. Todo esto en un mismo sistema económico. Pero, ¿y qué es la demanda agregada? Pues bien, la demanda agregada es el total de bienes y servicios demandados por un país a un determinado nivel de precios en un periodo de tiempo. Es decir, los bienes que consume una sociedad o grupo de personas a un precio que les parezca razonablemente. Ahora, ¿qué es la oferta agregada? Por ese término entendemos que es la producción total de una mercancía que las compañías están prestas a llevar al mercado, o lo que en otras palabras es igual a todos los bienes y servicios que una empresa nos ofrece. Una vez sabiendo la definición de ambos, que no es más que la oferta y la demanda en niveles macroeconómicos, tenemos que la existencia de un equilibrio económico se traduce cuando la producción llevada a cabo por una economía es demandada conjuntamente por la totalidad de los agentes económicos existentes en la misma, tanto de carácter privado como público. En términos más sencillos, este equilibrio ocurre cuando la oferta y la demanda están equilibradas. La oferta agregada puede ser representada por la producción de un país por medio de su Producto Interno Bruto, PIB. En tanto, la demanda agregada cuenta con el conjunto de consumo público y privado, la inversión y las exportaciones líquidas, es decir, exportaciones menos importaciones. El resultado del equilibrio en el nivel de los componentes macroeconómicos se puede traducir habitualmente en periodos de prosperidad económica o crecimiento. En contrario, cuando existe desigualdad, surgen diferentes consecuencias en la vida económica, en especial y lo más común, déficit. Existen dos tipos de equilibrio macroeconómico, a corto plazo y a largo plazo. Comencemos por el primero, el equilibrio macroeconómico a corto plazo. En la figura se muestran las curvas de demanda agregada y oferta agregada a corto plazo, cortándose en un punto. Ese es precisamente el punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo, ya que es donde la cantidad total de la producción agregada ofrecida iguala a la cantidad total de producción agregada demandada, siendo PE el nivel agregado de precios de equilibrio a corto plazo y QE la producción agregada de equilibrio a corto plazo. Al igual que ocurre en el modelo de oferta y demanda de mercado, si el nivel agregado de precios fuera superior al nivel de precios de equilibrio, las empresas estarían dispuestas a ofrecer más bienes y servicios de los que se demandan, y por lo tanto, la cantidad de producción agregada ofrecida sería mayor que la cantidad de producción agregada demandada. Habría entonces un exceso de oferta, lo cual provocaría un descenso del nivel general de precios y un aumento de la producción demandada, empujándolo de nuevo hacia el punto de equilibrio. En cambio, si el nivel general de precios fuera inferior al nivel de precios de equilibrio, la cantidad de producción agregada ofrecida sería menor que la cantidad de producción demandada. Habría entonces un exceso de demanda, provocando un aumento del nivel agregado de precios y un descenso de la producción demandada, empujándola hacia su punto de equilibrio. Ahora veamos el equilibrio macroeconómico a largo plazo. Sabemos que el PIB real registrado en una economía, al que llamaremos PIB observado, es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos durante un determinado periodo de tiempo. Es decir, el PIB representa la producción total obtenida por una economía en un determinado periodo de tiempo. Pues bien, el PIB potencial sería el nivel de producción máximo que una economía podría alcanzar si utilizase todos sus factores de producción de una forma eficiente. Por lo tanto, el PIB potencial es una estimación de la producción que puede crear una economía, mientras que el PIB observado muestra la producción real generada. Evidentemente, surgirían diferencias entre el PIB observado y el PIB potencial. Primero, por la propia naturaleza de la estimación. Segundo, porque el cálculo del PIB potencial se basa en una inflación constante, mientras que el PIB observado
tiene incorporada la tasa de inflación real registrada que, como es sabido, es propensa a variar. Pues bien, esta diferencia entre el PIB potencial observado se denomina brecha del PIB. Es por ello por lo que el PIB potencial se suele utilizar como herramienta de medición de la tendencia en torno a la que fluctúa la producción agregada, ya que al comprobarlo con el PIB observado sirve para alertar sobre estas desviaciones. De esta forma, el PIB potencial se convierte en una variable clave para diseñar y reajustar las políticas económicas. Veamos ahora. Tenemos la representación de la curva de demanda agregada y las dos curvas de oferta agregada, la de corto plazo y la de largo plazo. Observamos que existe un punto en el que se cortan las tres curvas. Precisamente en ese punto es donde la producción agregada de equilibrio se iguala con la producción potencial o PIB potencial. Pues bien, ese punto en el que el punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo se encuentra sobre la curva de oferta agregada a largo plazo se denomina equilibrio macroeconómico a largo plazo. Si lo observamos bien, en ese punto la cantidad demandada del PIB real es igual a la cantidad ofrecida del PIB real, al igual que ocurría con el equilibrio macroeconómico a corto plazo. Lo que ocurre aquí y que lo diferencia del equilibrio a corto plazo es que en este el PIB real es igual al PIB potencial, es decir, se da en un nivel de producción con pleno empleo. ¿Cómo se logra el equilibrio macroeconómico? Para que tenga lugar el ansiado equilibrio macroeconómico, el país deberá usar todos sus factores productivos de manera eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo ningún concepto deberían producirse situaciones de paro, existir tierras sin cultivar o fabricar sin explotar. Esta situación idílica entre el nivel de producción y el nivel de consumo es, como ya habrás imaginado, difícil de conseguir. Sin embargo, siempre se puede tomar una serie de medidas para conseguir el equilibrio macroeconómico a nivel empresarial. Conocer a fondo los costos fijos y los costos variables de la producción de la empresa. Conocer el margen de contribución, es decir, la diferencia que existe entre los costes variables y el precio de venta del producto final. Calcular el margen de venta de manera objetiva y teniendo en cuenta el contexto socioeconómico imperante. Velar por la buena gestión financiera de la compañía sin tomar decisiones precipitadas. ¿Cómo existe un desequilibrio? Exceso de oferta o exceso de demanda. Tanto a nivel macroeconómico como a nivel de un mercado individual, puede presentarse situaciones en las que se está produciendo un exceso de oferta o un exceso de demanda. En los mercados individuales, esto se resolverá mediante una variación en el precio del mercado. En condiciones normales, los precios deberán reducirse si hay exceso de oferta, y esto incentivará que los consumidores aumenten la demanda de este tipo de bien, reduciendo la de otros bienes sustitutivos. A la vez, la bajada de los precios disminuirá la cantidad óptima que desean producir las empresas, cerrándose la brecha. Por supuesto, ocurrirá lo contrario si la situación es de exceso de demanda. Desde el punto de vista macroeconómico, las expresiones de exceso de oferta o exceso de demanda pueden interpretarse de distintas formas, según cuál sea el contexto. El desequilibrio económico existe cuando el escenario de una economía no muestra un equilibrio entre dos magnitudes que forman parte de su sistema económico. En otras palabras, cuando las dos variables no han alcanzado su punto de equilibrio. Un ejemplo de desequilibrio macroeconómico es, imaginemos que tenemos un país que gasta más de lo que ingresa. Es decir, los ingresos derivados de los impuestos para sostener los gastos del Estado son menores, incluso que los propios gastos que está acometiendo el país. En este sentido, el país precisa emitir deuda, financiándose con esta deuda para asumir esos déficits de gasto, una deuda que finalmente deberá pagarse en el futuro. Por esta razón, el país, cuando ya no puede seguir emitiendo deuda, debe iniciar un proceso de desplazamiento, por lo que para ello precisa de planes de austeridad que ya no solo reducen el crecimiento económico, sino que pueden derivar en una crisis financiera. Si bien es cierto que, por ejemplo, también podría reducir los gastos reduciendo los servicios públicos o aumentando los ingresos subiendo los impuestos.